Es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No Tengas Miedo. Hoy tenemos un invitado súper especial y es el padre Gerardo Piñeros, quien va a estar en este programa, y también me acompaña mi esposo Santiago Rospide. Antes de iniciar todo, vamos a pedirle al padre Gerardo que haga una oración para darle inicio a nuestro programa de hoy, porque tenemos un tema muy importante a desarrollar con el padre Gerardo. Padre Gerardo, gracias por estar en mi programa. No, usted, Betty, por invitarme, placer. Ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones en fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes con tu luz. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Tu amadísima esposa. Amén. Muy bien. Bueno, padre, hoy el tema que vamos a desarrollar es: hasta los elegidos serán engañados. Prepárense para afrontar los últimos tiempos. Este es nuestro programa de hoy, nuestro tema de hoy. Y bueno, queremos iniciar preguntándole, padre, hemos visto en los últimos días catástrofes naturales, hemos visto cómo de una forma indirectamente como que las manos del enemigo se han ido posesionando en diferentes países del mundo a través de leyes, mejor dicho, totalmente anticristianas. Y bueno, y la apostasía que también desafortunadamente está reinando en la Iglesia Católica. ¿Usted cree, padre, que todo esto que está ocurriendo hace parte de los últimos tiempos profetizados, pues, en la Biblia y en las diferentes apariciones de la Virgen? Sí, desde luego, Betty, no podemos desligar, como dices tú, catástrofes físicas, lo que acaba de pasar en Valencia, la guerra en Medio Oriente, en Ucrania, la situación geopolítica, con el tema espiritual, donde el hombre se aleja de Dios, donde el hombre cada vez peca más, donde se acelera de una manera vertiginosa eso que en el Evangelio Jesús muestra como los signos de los últimos tiempos, donde dice, por ejemplo, la caridad se enfriará en los corazones de los hombres. Y todo eso que en los santos, estos días está leyendo San Vicente Ferrer, por ejemplo, lo que ellos muestran que va a anteceder la venida del anticristo, ¿no? Entonces sabemos que estamos en los últimos tiempos. Teológicamente hablando, los últimos tiempos se comprenden entre el tiempo entre la venida del Señor, su ascensión al cielo y su regreso. Uno dirá, bueno, han pasado 2000 años, pero discerniendo los signos de los tiempos, muchos coincidimos en que estamos en la etapa del final. Es como cuando en el partido de fútbol estamos jugando ya el alargue, muchos coincidimos que estamos en ese momento justamente. Sí, muy bien. Y bueno, también en esta parte de donde dice hasta los elegidos serán engañados, también aprovecho pues para preguntarle a Santiago, que como ya saben, él es, aparte de ser coronel retirado del ejército argentino, es también profesor de historia. Eh, ¿Qué opinas de esta parte? Hasta los elegidos serán engañados. ¿Hay engaño o no hay engaño? Bueno, evidentemente que sí, pero eso tiene que ir también de la mano con la formación y la preparación para estos últimos tiempos. El padre Gerardo recién decía que es como la largue, ¿no? Comparándolo con un partido de fútbol es como la largue. Bueno, hay que jugársela toda, pero para eso, para poder triunfar, para poder alcanzar la corona o el premio, como decía San Pablo, hay que dar una buena pelea y eso es lo que nos pide, digamos, el Señor. Si no estamos preparados, si no estamos formados, y difícilmente podamos vislumbrar o ver los signos de los tiempos como nos pedía Cristo y se lo decía a sus mismos discípulos. Así que cuán importante es no caer en este engaño, ¿no?, del enemigo. Muy bien. Padre, ¿y usted qué opina frente a esta pregunta? ¿Hasta los elegidos serán engañados? ¿Considera usted que definitivamente esto podría llegar a pasar también? ¿O sencillamente, como muchas personas dicen, no, hay que orar, solamente rezar y ya vamos a tener el discernimiento suficiente para no caer en el engaño? Mira, cuando decimos hasta los elegidos serán confundidos, a mí se me viene inmediatamente este libro azul del padre Stefano Gobi, a los sacerdotes, mis
mis hijos predilectos. Es así. Uno escucha que la gente te dice, mira que tal sacerdote dijo en tal parte que el diablo no existe. Hace un par de días alguien me mostraba un titular de otra vez del padre Linero. Digo padre porque aunque sea retirado, él está para la eternidad marcado como sacerdote, diciendo que el diablo no existía, que el infierno no existía. Escucha uno una cosa que un cardenal, escucha uno entrevistas de altos jerarcas y, bueno, y predicaciones donde la gente se está confundiendo, pero es gravísimo porque, digamos, la fuente de estas informaciones somos los sacerdotes, los ministros que tenemos el orden sagrado de enseñar. Tenemos ese munus docente donde tenemos que nosotros decir la verdad del evangelio. Entonces, eso lo estamos viendo más que nunca, claro que sí. Claro, padre, y esto está pasando desafortunadamente con frecuencia y lo vimos, bueno, a mí me da dolor tener que hablarlo, pero desafortunadamente acaba de terminar lo del sínodo, de la sinodalidad, y llegan a conclusiones en donde uno puede llegar a decir, a ver, ¿qué sentido tiene este sínodo y a quién le están trabajando? ¿Están trabajando verdaderamente para salvar almas? ¿Quieren reunirse para buscar estrategias y mirar cómo pueden acercar las personas a Dios o por el contrario, están haciendo reuniones para tener como una especie de fe o ni siquiera hablar de fe, sino más bien tratar de acomodar la iglesia al mundo de hoy? ¿Usted qué opina? No te digo la verdad, yo nunca me mostré muy interesado como en profundizar sobre el sínodo, no, realmente no. Pero escucha, digamos, a los que saben un poquito más y a los que especialistas y a quienes han analizado, por ejemplo, algún comentario del padre del Santiago Martín sobre eso, y coincido con él, él, digamos, lo define como un desgaste, ¿no? Desgaste de tiempo, de energía, de dinero, donde al final ni siquiera hay un documento oficial, y por el contrario, dice él, se deja como una puerta abierta a la ambigüedad, ¿no? Como siempre, porque digamos que sobre las conclusiones de esto que ha pasado ya, que yo todavía no las conozco bien, pero unos pueden hacer A y los otros pueden decir B. Entonces, al final, esto es, digamos, un poco de lo mismo de siempre, ¿no? Más de lo mismo. Entonces, sí, eso sí lo que estamos viviendo en un sector de la iglesia, Betty. Claro. Y hablando del engaño, obviamente los medios de comunicación están buscando todo tipo de estrategias para evitar que las personas despierten. Nos pasó a nosotros cuando grabamos el anterior programa sobre la Revolución Francesa. Prácticamente YouTube no lo dejaba subir, no nos dejaba avanzar. Duramos muchísimas horas tratando de buscar la estrategia para que YouTube nos permitiera transmitir ese programa. De hecho, en la palabra demoníaca tuvimos que cambiar, ponerle un cero y bueno, todo tipo de acciones tuvimos que tener para que lo dejara subir. Y no solamente eso, en el momento en que lo subimos es como que lo escondió, lo tiró para abajo y ni siquiera permitió ser reproducido. Esto puede ser también que estrategias del mundo para evitar que la gente conozca la verdad. Mira, eso es lo que estoy leyendo en este momento, un libro el último de Szilagy, que habla sobre el globalismo, y es lo que él define como lo que es el totalitarismo, ¿cierto? Distinto de lo que era el despotismo. Dice él que el totalitarismo digamos, es el monopolio total del poder, pero también de los medios de comunicación, es hacerte pensar de determinada manera. Digamos que en esta nueva ingeniería social que nos están metiendo, no es muy importante el tema del lenguaje. Claro que hay palabras que no se pueden decir, hay cosas que son políticamente incorrectas. Y cuando yo, por ejemplo, veo a personas que me interesa seguir y escuchar, como por ejemplo Santi, y algunos otros en esta batalla cultural, y por ejemplo Mamela Fiallo, Agustín Laje, bueno, el padre Olivera Rabasi, me cuenta que exactamente ellos, para que el video no se lo bajen de YouTube, tienen que hacer una maroma lingüística para no decir lo que es cierto, ¿no? Por ejemplo, dice Mamela Fiallo, para referirse a lo que todos sabemos, que no sé si se puede decir aquí porque te lo dan. Ella dice el A, B, O, R, T, O. O sea, tiene que Claro. deletrearlo para que YouTube no se nos... Y así cada palabra hay que, digamos, nosotros tenemos que reinventarnos para utilizar un poquito el lenguaje de ella, ¿no? Entonces, es una muestra del totalitarismo también a nivel lingüístico y mental que nos están haciendo. Y piensan que lo grave es que esto lo están haciendo con nuestros niños, con nuestros estudiantes.
en ellos la información entra así, y ellos sí, digamos que el concepto lo asimilan como verdadero. Si a ti, a mí bastante nos van, por ejemplo, a tratar de ideologizar o pretenden engañarnos para que nosotros pensemos que, por ejemplo, hoy veía la noticia de que esta medalla olímpica de boxeo en los Olímpicos, bueno, es un hombre, ya continuamente es un hombre, tiene cromosomas XY, tiene, como decía un comentarista español, que decía, el tío tiene huevos y tiene un pito interno, o sea, es un hombre, ¿cierto? Pero le reventó la cara a todas las mujeres y salía dándose la mano con Macron y todo eso. Digamos, si nos vienen a engañar a nosotros diciéndonos que es una mujer, nosotros no comemos este cuento. Pero a un niño sí que lo pueden convencer de eso. Entonces, para eso es muy importante el manejo del lenguaje, porque sabes que el lenguaje crea también el pensamiento, las ideas. Entonces, esto forma parte de la misma guerra espiritual, no solamente cultural, espiritual que estamos viviendo. Sí, padre. Y bueno, Forma, por ese, sí, claro. forma parte de toda una dominación. Escuchaba también yo, o leía mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires sacaron unos libros de texto para los docentes, para enseñar a los chicos, que son prácticamente pornográficos. Entonces, la vicepresidenta de Argentina, bueno, se quejó y salió a hablar el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que responde, digamos, a la oposición, y dice que no, que evidentemente no, que la vicepresidenta piensa mal. Los libros de texto solo lo utilizan los docentes, los maestros, pero son claramente pornográficos, como diciendo, no, si lo leen los docentes para enseñarle no hay problema. Pero evidentemente es una cosa terrible. Sí. Terrible. Aquí pasó hace un par de años, Betty, me acuerdo mucho, fue el escándalo, fue el boom, y era Gina Parodi, era la ministra de Educación en ese entonces, ¿no? Ella fue la primera que hizo el primer intento de sacar estas cartillas pornográficas. Fue ella, pusimos el grito en el cielo, separó eso, ella tuvo que renunciar. Pero nos hemos dado cuenta después, sí, con el discernimiento que nos ha dado, con la gente que ha comenzado a hablar un poquito y investigando, y bueno, gracias a eso el Espíritu Santo nos muestra la luz de la verdad. Nos hemos dado cuenta que es que el problema no era Gina Parodi, el problema no es ahorita este superintendente de Colombia que acaba de renunciar, superintendente de salud, que también es un desastre, es un activista gay, y el que hizo una propuesta que si se aprobaba, a nuestros niños de 3 años los iban a comenzar a hormonizar aquí en Colombia. No estoy hablando, digamos, la degenerada Canadá, aquí en Colombia. Entonces, el problema no es Gina Parodi, este señor de apellido Leal, que acaba de renunciar, ni siquiera Petro, toda esta gente, todos estos, digamos, muchos de este mundo degenerados, son poderes que están arriba, que manejan el mundo, ¿no? Entonces, el problema viene de ahí, y eso es lo que estamos viviendo, desgraciadamente. Lo podríamos llamar, padre, como un nuevo orden mundial. ¿Es esto? ¿Hace parte de lo que también se había profetizado, el nuevo orden mundial que buscan un solo poder, una sola religión y una sola moneda? Y esto es como los puntos con los que poco a poco estos líderes mundiales con pensamiento demoníaco van logrando restaurar, instalar su pensamiento, su posición. Exactamente, eso con respecto al término que te decía ahorita del globalismo se refiere a eso, a un control político, que es distinto del concepto económico donde uno viene aquí, hay un McDonald's y si vas a Buenos Aires está en un McDonald's. Digamos que eso es con la parte económica, pero cuando hablamos de globalismo hablamos de una gobernanza mundial donde está todo eso junto y que está profetizado y que nos damos cuenta que la gente se lo está tragando como verdadero. Y me preocupa mucho el tema, aunque no vivo en Europa, pero yo como Europa está cada vez más degradada. Europa hoy en día podemos decir que es musulmania, y la gente no se da cuenta. Yo a veces veo en YouTube, veo cosas en la calle, entrevistas a la gente no se da cuenta, la gente está abriendo sus fronteras, porque los políticos, digamos, hacen tragar esta mentira, y en nombre a propósito del trabajo de Santi, a propósito de la libertad, la dignidad y la igualdad, están destruyendo la cultura cristiana, están destruyendo nuestras familias, la infancia, o sea, realmente la instauración del anticristo, pero de una manera muy sutil, donde la gente ni siquiera lo está percibiendo. Ahora es increíble, ¿no? Perdón, es increíble porque le ponen, o se habla mucho del nuevo orden mundial, del globalismo, etcétera, etcétera. En realidad ellos se están desenmascarando porque son el nuevo orden mundial, porque justamente el viejo orden mundial es el que fundó el cristianismo. Es justamente eso, todo lo que la iglesia y la fe construyó en Europa y después en el resto del mundo, ahora ellos quieren cambiar y le ponen nuevo orden mundial. O sea, son explícitos, lo están diciendo ellos mismos.
Así que es increíble, Claro. ¿no? Y bueno, justamente, padre, este fue el objetivo principal por el cual hemos decidido realizar este simposio católico presencialmente, porque es la forma de poder transmitir claramente toda esta información que hay muchas personas y desafortunadamente católicos también que están como ciegos, o sea que le llaman a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno y se consideran católicos, van a misa, hacen rosario, hasta los mismos sacerdotes muchas veces también están cayendo en esto. Entonces, con este fin es que se está realizando también este simposio católico que se va a desarrollar en Medellín el 16 de noviembre, el próximo sábado 16 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorio de la Panamericana, ubicada en el Poblado, y en Bogotá en el Colegio San Fasón. Pero aprovecho para decirles que hay un cambio porque de horario más que todo. Entre 5 a 9 de la mañana va a pasar una carrera de ciclismo, entonces van a estar cerradas casi todas las vías, por eso nos han pedido correr una horita el evento para que la gente pueda llegar con mayor facilidad. Entonces en Bogotá será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En este evento ustedes van a poder tener mayor información y la idea es que no se queden ustedes con esta información que van a recibir en este simposio, sino que además la puedan compartir con sus familiares, con sus amigos y mirar cómo de una u otra forma logramos desenmascarar como las trampas que el enemigo está haciendo para poder llegar y seguir engañando. ¿Alguna invitación que tú quieras hacer especial también para el simposio? Bueno, no, yo como extranjero que soy acá en Colombia estoy con mi esposa, pero va a ser un honor muy grande estar participando con ustedes. Bueno, que el padre Gerardo también me acompañe, nos acompañe en la presentación del libro, justamente de la Revolución Francesa, ¿no? Una inspiración demoníaca donde tratamos justamente de explicar un poquito todo esto que estamos viviendo, lo que vivimos hoy en día, viene de hace mucho, ¿no? Y se está grabando. Entonces, todo este cambio profundo, siniestro que comenzó con la Revolución Francesa, parece que está llegando a sus últimas consecuencias, pero sabemos como cristianos, como católicos y como hombres de fe que Dios, Cristo, no va a permitir que la iglesia caiga en los poderes del enemigo. Claro. Padre, cuando uno habla de la Revolución Francesa, como que a las personas no les importa mucho, como que no se sienten afectados. Por el contrario, piensan que la Revolución Francesa vino a traer los derechos de los ciudadanos, los derechos de la mujer, en fin. ¿Cuál es su opinión, padre, frente a la Revolución Francesa y por qué cree que ha hecho tanto daño y que las personas aún no lo saben? Mira, a mí me ha gustado mucho el libro de Santi porque primero es una síntesis, digamos, yo diría de muy fácil acceso a las personas. Yo comprendo que hoy en día para muchas personas no es fácil leer un libro de 800, 600 páginas, ¿cierto? Yo sé que saco ahorita, Agustín, es un ladrillo de 600, que es bueno, yo estoy comenzando, pero la gente no tiene tiempo de leer. Entonces, es una muy buena síntesis que no es extensa, pero digamos que además es muy actual también porque pienso que lo actualiza, por ejemplo, con lo último que ha pasado ahorita en Francia, digamos que la actual Francia, esa Francia generada ahorita de los Olímpicos, no se desliga de lo que pasó en 1789. Y lo que tú dices es verdad, la gente, al final, estos días hablaba con un amigo con el cual yo entreno y que es abogado. Entonces, cuando le conté que íbamos a tener este encuentro en Bogotá, en Medellín, y yo también lo veo muy importante porque es un momento más de evangelización, porque hago un paréntesis. Hoy en día la historia mal contada es es un arma homicida para destruir, para dinamitar las bases de la fe. Y los que somos sacerdotes, acompañamos a las almas en este proceso espiritual, nos damos cuenta que es así, que llega un niño, entra al bachillerato, a la secundaria o que entra a la universidad, y que era un niño de buena familia, que hizo la primera comunión, que se preparó la confirmación, que iba a misa. Algo pasó que ese muchacho que entró a la universidad a estudiar cualquier carrera, no digamos si tiene que ver con humanidades, sobre todo, de pronto un buen día llega y dice a la mamá, yo ya no voy a hacer amistad, yo no creo en eso. Y te cuenta cualquier leyenda negra que digamos que un malvado o un degenerado, un ignorante profesor le metió en la carrera
el muchacho se la creyó, ¿cierto? Porque el muchacho además en la universidad nosotros estamos luchando por sacar un cartón, no es un trabajo de investigación como el que de pronto ha podido hacer Santi, o después ya los que tenemos tiempo libre comenzamos a investigar, a buscar fuentes primarias, sino que un muchacho en la universidad está para sacar un cartón. Entonces llega a la casa con una historia y la mamá no sabe qué contestar. Cuando el muchacho, por ejemplo, le dice, mamá, es que yo no apoyo más una institución, por ejemplo, que quemó brujas en la Edad Media, o yo no apoyo una institución, hablando de la Inquisición, ¿no? O yo no apoyo una institución que violó los derechos indígenas e hizo un genocidio aquí en América Latina. Bueno, y así, ¿no? Leyendas negras de la Edad Media, de la hispanidad, también en temas científicos, ¿no? Pero la evolución, frente a los cuales los papás, porque claro, ellos no tienen por qué saber todo, se quedan sin palabras. Súmale a eso escándalos sabios que hemos tenido, pecados y crímenes que han cometido ciertos sacerdotes y que los medios de comunicación son especialistas en reproducirlos y reproducirlos y reproducirlos. Entonces, frente a eso, muchas veces los padres no tienen una respuesta y este simposio que vamos a tener es como un poquito también una ayuda a los papás y a la evangelización. Lo vemos como un despertar y además yo pienso que lo hagamos muy práctico. ¿Cómo responderle a un hijo cuando él, por ejemplo, te salga con eso? ¿No? Con que las riquezas del Vaticano, con que la matanza de los indígenas, con que la evolución, con que venimos del mono. A mí esto me recuerda un poquito, también porque lo leí y me pareció muy interesante y muy útil, los libros que escribió el padre Javier Oliveira Rabasi, que su origen es más o menos así, ¿no? Él cuenta cómo, estando de profesor en el colegio, los estudiantes le salían con historias así y él, por necesidad, justamente para tumbar esas leyendas negras y defender la fe, porque lo que de fondo nosotros queremos es que esa columna, que ese baluarte se mantenga, que es la fe, porque va a ser una defensa para tu vida, una seguridad para tu matrimonio, para todo lo que tú hagas, y es lo que el demonio hace a través de las historias mal contadas. Entonces, volviendo al tema de la Revolución Francesa, habla con un amigo, le explicaba este simposio, y él, ojo que él es abogado especialista, y cuando yo, por ejemplo, le decía que nos han contado mala historia, que es que hay un genocidio que no se ha contado, nosotros tuve la gracia de compartir con ustedes allá, estuvimos en la zona de la Vendée, y bueno, y compartimos cosas muy, muy lindas juntos. Entonces él me decía, bueno, sí, está bien, eso hubo, pero hubo muchos derechos que hoy gozamos que la revolución, digamos, lo estaba. Entonces es lo que decía Santi, y yo le decía, pero es un momentico, es que antes no había cultura griega, o sea, los griegos eran unos bárbaros, ¿y dónde estaba el derecho romano? ¿Quién lo inventó? La Revolución Francesa, y lo que está en el Evangelio, ¿acaso nosotros no sabíamos que no matar, no robar, es un invento de las plumas francesas que eran, por el contrario, degeneradas, llamaban a la destrucción de la iglesia, de la fe, de la familia? Entonces mira que sobre eso hoy día nuestros universitarios, incluso especialistas, se han tragado el relato, ¿no? Y eso, como digo, trae la destrucción de la fe y de muchas cosas que es preciso atacar, y por eso la misión evangelizadora a personas como Santi, que lo puedan hacer desde su saber, ¿no? Sí. Sí, hablando, bueno, de esto de Puy du Fou, padre, que fue emocionante, nos da esperanza de que todavía quedan, en el caso de Francia, católicos, ¿no? Que están orgullosos de Sí, su victoria, porque lo vimos con nuestros ojos, la cantidad de gente y de familias que estaban allí rememorando y recordando los héroes y los santos de Francia, ¿no? Extraordinario. sí. Que Claro. tristemente, mira que son desconocidos, Sí. son muy desconocidos, a no ser que tú te metas en un libro como los que escribió esta hermanita, la madre. La Yes, Sí, sí. sí, Sí, sí. O que veas o que de pronto tengas la fortuna de ver una película que puede ser como un inicio, ¿no? Para investigar la historia. Aquí estuve en Colombia hace como 15 días. Esta historia también de la vende, ¿cómo se llama? Creo que se llama Pasión y Gloria, creo. Vencer Vencer o morir. Vencer o El morir. Vencer o Morir, que son aquí las trae Cine Colombia, aquí a este país, y pero duran una semana nomás, ¿no? Porque no son como películas taquilleras de Rápido y Furioso parte 18, sino que duran Claro. una semana porque no hay más taquilla. O sea, la gente, digamos que tristemente a la gente como que no le interesan estas cosas, ¿no? Y por eso también tenemos que aprovechar lo que es, yo trato de hacerlo en la medida que puedo, porque también digo, cuando yo no humilía, pues no es una clase de historia, pero meto como las capsulitas, porque comprendo que también eso forma parte de destruir mentiras del diablo, ¿no? Recordemos que en el Evangelio nos dice que el demonio es el mentiroso, la primera mentira histórica que se dijo, la dijo Satanás, la dijo Luzbel en el paraíso. Entonces, y la historia no ha parado, el ataque no ha parado. Claro, podríamos decir entonces que obviamente la Revolución Francesa, o sea, utilizó la miel de ayuda a los pobres, de defensa de los derechos, pero el principal objetivo fue entonces destruir el cristianismo, fue así, ¿cierto? Sí, es un tiro por elevación justamente, lo de destronar al rey, que después lo decapitaron al rey y la reina, justamente lo que buscaban era destruir
el significado del cristianismo en la sociedad, no solo francesa, sino en el resto de lo que sucedió en Europa y en el resto del mundo occidental. O sea, el odio era hacia Cristo, hacia la iglesia, y había que destronar al rey porque el rey representaba la figura del poder de Dios sobre la tierra. Indistintamente si el rey era bueno o no malo, pero se agarraron con eso justamente para atacar a la iglesia. Claro, prueba de ello Claro. son los mártires de la Vendée, ¿no? Justamente, claro. Porque si nos Mira pueden que hablar un poquito acerca de los mártires de la Vendée, que es algo que no lo saben desafortunadamente muchos católicos. sí, iba a decir, añadir a lo que dice Santi, él en su libro explica bien como más o menos 100 años antes de que estalle la revolución, ya las plumas francesas venían apuntando en esa dirección, en destruir la fe, en socavar todos los cimientos del cristianismo. Los decretos que hizo que hacían en la asamblea, en la revolución y estos comités, ¿no? De la salud y todo esto, cuando por ejemplo decretaron que se cerraran todas las iglesias, eso fue en noviembre del 93, 1793. Eso no fue de la noche a la mañana. Esto era todo un plan que venía desde antiguo y traía ese pues. Por eso, como dicen algunos, esta revolución francesa, más que política, que social, era una revolución anticristiana. Se buscaba era eso, destruir. Entonces, ahora que tú hablas de la Vendée, esta gente, digamos, valerosa que murió defendiendo su fe, sus iglesias, sus sacerdotes, los buenos sacerdotes, no están vendidos al Sí, relato esos no son oficial, ya. perseguidos, Sí, esos no sí, son perseguidos. son un ejemplo que mira que se ha callado, es muy interesante para nosotros también descubrir cómo esta historia está saliendo a la luz, cómo este profesor, ese Cher, que fue uno de los que ha escrito los libros y tuvo que ver con el parque que hay allá en el noroeste de Francia, que estuvimos visitando, las luchas que ellos tuvieron que tener para poder publicar un libro, para sacar su tesis de grado, son cosas como que uno se da cuenta que es un tema espiritual. El infierno no quiere que se conozca esto, igual que no quiere, por ejemplo, que se conozca, paralelamente hemos tenido aquí en México una historia parecida con los cristeros. Dentro de 2 años de mente estaremos ya conmemorando los 100 años, que va a estallar esta también revolución en México, que es consecuencia de lo que pasó en Francia, que tiene unas características muy parecidas de persecución, de deportaciones, aniquilamientos, persecución a la iglesia, querer cancelar la vida religiosa, etcétera. Pero eso es consecuencia. Hoy lo estamos viviendo también, y Santi León también en su libro, pero de una manera, digamos, más sutil, más. Esto que tú no notabas, por ejemplo, que en YouTube uno no puede decir ciertas palabras, es la misma lucha, pero digamos que impruenta, sin sangre, pero se trata exactamente de lo mismo. Son unas estrategias demoníacas realmente. Sí, justamente esa era mi siguiente pregunta. Les iba a preguntar sobre si creen que la misión de la Revolución Francesa ya terminó o aún sigue destruyendo y si aún sigue destruyendo, bueno, ¿qué otras estrategias, como ya lo dijo el padre, bueno, las técnicas que hacen las redes sociales para evitar que se llegue el mensaje, pero también culturalmente sigue destruyendo, ¿verdad? Sí, está a la orden del día, está más, digamos, profundizada. Y creo que el objetivo de ellos es el mismo de siempre, ¿no? Como no pudieron destruir la iglesia abiertamente en la Revolución Francesa, por ejemplo, con el caso de la Vendée, que al proscribir a los sacerdotes que no se juramentaban, es decir, que no querían jurar a favor de la revolución y eran perseguidos, el pueblo se levantó, el pueblo católico fiel francés se levantó porque no iba a permitir que les quitaran sus sacerdotes, porque si no tenían los sacerdotes, no tenían los sacramentos, no tenían la vida espiritual, la fe, se morían. Entonces se levantaron. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, lo que hacen es captar también a muchos de los nuestros, como dice San Juan en la carta, que los anticristos son los que eran de los nuestros, pero se fueron. Es decir, hay gente que piensa como nosotros, o que estaba con nosotros, y es captada, cooptada por el enemigo y se va. Eso es lo peor porque es la más sutil, la que está dentro, la que sale de nuestras filas. Y eso justamente es el gran peligro que tenemos en la iglesia de caer en las garras del enemigo, ¿no? Claro, sí. Sí, yo también sumaría eso que dice Santi, las advertencias que nos había hecho el cielo, lo que la Virgen María nos advirtió si nos consagramos, no nos consagramos a su corazón inmaculado, que no consagramos Rusia. Hablando de revoluciones, cierto, la revolución bolchevique también es paralelo a esto, en muchas cosas. Lo que Jesús advirtió 100 años antes de la revolución a Santa Margarita María Alacoque, ¿no? Diciendo como si no se consagraba el rey Luis XIV y consagraba su reino y ponía el escudo en los estandartes militares, y también le pidió el corazón de Jesús a través de Santa Margarita María Alacoque que hablara con el Papa para que se instituyera una fiesta, que se construyera un templo en su honor. Bueno,
Esto Luis XIV lo ignoró, no lo quiso hacer, se hizo después. Y vemos que a los 100 años va a ser guillotinado su nieto. Entonces también para mí eso es como una palabra para estos días, porque una familia que no esté unida en la oración, que no se coja la mano de la Virgen María y que hagan el rosario, va a ser muy difícil recibir todo este embate, nada más lo que estamos hablando ahorita, el tema, digamos, de lo que es la educación, lo que es enfrentar un colegio, donde aquí en Colombia pasa lo siguiente, desgraciadamente muchos de nuestros docentes son egresados, por ejemplo, en Bogotá, la Universidad Pedagógica, ¿cierto? Mamá estudia allá, ella estudió química, biología, pero en ese momento, digamos, todavía era una universidad, digamos, normal, o sea, lo que es la universidad, ¿no? Un lugar abierto a las ideas, a la ciencia, que no estaba tan ideologizada como ahora. Ahora, como digamos, la izquierda ha captado también la educación, entonces muchos de nuestros docentes, para no decir que la inmensa mayoría, son de corte izquierdoso, marxista, ateo. Ellos son los que están formando, enseñando a nuestros bachilleres, nuestros niños en primaria y en las universidades. Eso es gravísimo, porque como te digo, entonces un muchacho que no venga con una fe firme, casi que no esté, digamos, como enraizado en una experiencia de iglesia, en una comunidad, ponte a pensar, no sé, esté en el amor mariano, en el catecumenado, tenga una experiencia de verdad de fe, fácilmente, digamos que este viento de doctrinas lo arrastra, le quita la fe y las consecuencias después nosotros lo vemos en el confesionario. Un muchacho, mira, piensa un muchacho que digamos que ya no quiere creer en Dios o no quiere creer en la iglesia, que no va a la misa, que pierde temor de Dios, está abocado a cualquier cosa. Dime qué problema tiene él, qué inconveniente parece, por ejemplo, a la finca con los amigos, meter marihuana, acostarse con la novia, pronto un embarazo no deseado. Bueno, después de años vendrán vueltos nada los que vuelvan, quién sabe cómo, hacer, digamos, casi que recogidos con cucharita. Claro. Ahí está, para mí está la obra, por eso está muy bien puesto el título de Santi. Si ese libro lo hubiera conocido hace mucho tiempo, de pronto hubiera dicho, bueno, no, pues tampoco exagerado, pues tampoco la represa de la obra demoníaca, pues tampoco hay que ver el lado positivo, ¿no? Como este amigo mío que me decía, no, pues sí, pues como tiene. No, no, cuando tú ves, digamos, los resultados, los efectos, a lo que lleva en la práctica esta revolución, claramente es un tema demoníaco. Hoy me comentaba justamente una amiga que está aquí, también estamos en Santa Marta y vino a visitarnos, y ella es profesora en Estados Unidos, o era en ese momento, ella ya se retiró justamente por estas causas. Nos comentaba que en la mayoría de los colegios de la zona donde ella estaba, obligaban prácticamente a los profesores y a todos los compañeritos y demás a respetar la ideología de género de estos niños. Entonces, en el caso llegó una madre de familia con su niña pequeña y diciendo que la niña consideraba que era gata y que todos los profesores y los compañeritos no le podían decir el nombre, sino que para llamarla tenían que llamarla miau, miau, para llamarla. Y así, entonces lo que están haciendo, lo que están haciendo la mayoría de personas pues que con valores católicos, cristianos, que no quieren que sus hijos tengan esta ideología, no tienen otra opción que sacarlos de los colegios y buscar el homeschooling para poder evitar que, mejor dicho, este tipo de educación perversa en donde les obliguen a hacer tantas cosas estúpidas. Esto es una locura. Haciendo como un paréntesis político, pienso que una de las razones por las cuales muchos nos hemos alegrado de que vuelva al poder, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, de que en Argentina esté Milei, de que en América esté Bukele, es que es como que bien, vamos a volver al sentido común. Pues un hombre es un hombre y un gato es un gato, porque vamos a entrar en esta ridiculez. Y lo que tú dices es verdad, digamos que a un adulto esto nunca nos van a convencer de esta ridiculez, pero a un niño sí lo pueden convencer por una cuestión, y es que un niño pequeño que se está formando, que todavía no tiene, digamos, todo su sistema cognitivo bien desarrollado con la información, para él un profesor es un referente, es una palabra autorizada, y lo que el profesor diga, él lo va a creer. Ahí está lo que en el Evangelio Jesús dice, ay de aquel que escandalice a nuestros pequeños. No solamente se refiere a alguien que le metió mano a un niño, que cometió un delito de pedastría, no. Se refiere a un profesor degenerado o a un educador que se metió en ese santuario sagrado del alma de un niño, que salió pura, digamos así, en las manos de Dios, que se está formando, que los adultos tenemos la gravísima obligación de mantenerla, digamos, incólume para que siga su destino en esta vida, cumpla su misión y llegue a Dios. Qué perverso, eso solamente puede ser del diablo,
que alguien con la autoridad que él es propio como maestro, a ese niño le tuerza el sentido común, la ley natural, y le haga ver el mal como bien. Él tendrá que dar cuenta a Dios, claro. Ah, padre, y esta pregunta, perdón si se la hago, pero ¿no le parece que también la iglesia está contribuyendo muchas veces, no todo, no todos los sacerdotes, pero sí, eh, bueno, en gran parte, como que se está acomodando a estos planes que trae la Agenda 2030, como que estás, nosotros veíamos hace poco, la semana pasada en Argentina también querían utilizar una iglesia Sí. importante para hacer evento totalmente de nueva era, Sí. chamanes y todo. Pero bueno, gracias a los laicos que se quejaron, se suspendió la actividad en una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires. ¿Sí? Una Sí, cosa terrible. Sí, Y no, bueno, pero si ustedes van a Alemania, allá sí lo van a consumar con seguridad. Mira, claro, no tengo problema en decir eso porque es que la Virgen María lo ha dicho, ¿no? En Garabandal, ella lo dijo así claramente, muchos cardenales, obispos, sacerdotes caminan en esa supervisión, arrastrando a muchas almas tras de sí. Entonces yo por eso, digamos que antes es como unas minutas continuas en la predicación o en ciertos momentos de la misa o en la evangelización, decir a la gente, mire, cuidado, usted no se disculpe diciendo, es que a mí tal padre me dijo tal cosa. No, no, no. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer el catecismo. Entonces, en los tiempos que estamos viendo de confusión, mira, decía Sor Lucía, que en una entrevista que yo di una vez, que con la Virgen María ella había entendido que en los últimos tiempos serían tiempos de gran confusión, ¿cierto? Confusión incluso científica, de ideas, de todo lo que estamos hablando en este momento. Es un tiempo de confusión y digamos, y eso ha permeado dentro de la iglesia. Pero eso va a ser también una purificación dentro de la iglesia, porque va a ser que al final que los que quedemos estemos bien arraigados en nuestra fe. Es como lo que pasó con la pandemia, cuando a muchos nos obligaron a cerrar los templos, a muchos les obligaban a dar la comunión en la mano, ¿cierto? A los que sabíamos que por alguna razón eso como que no estaba bien, a mí no me gustaba, no me salía, tuvimos que orar, profundizar y nos radicalizamos, digamos así, en el bien. Y yo a nadie se lo doy. Y por el contrario, ahora conozco mejor mi doctrina, mi fe, amo más la Eucaristía. Pero desgraciadamente muchos no fue así. Muchos, digamos, se relajaron, se vieron de un relajo. Entonces, finalmente, esa iglesia relajada es lo que decía Benito XVI y también por Ana Catarina de Meri. Digamos, ella la llama una falsa iglesia, ¿no? La llaman, incluso llama a esos ministros, los llama destructores. Así lo llaman a Catarina de Meri porque dice que están como los describe con martillos tratando de destruir la iglesia. Pero dice que la iglesia al final de los tiempos seremos una iglesia pequeñita, ¿no? O sea, no la iglesia institucional, pues, una iglesia como pensamos realmente, una iglesia pequeñita, perseguida, ¿cierto? Pero llena de Espíritu Santo, de amor a la Virgen María y a la Eucaristía. En ese proceso estamos en estos momentos. o sea, no hay que tener sí, no, sí, sí. no, no hay que tener miedo entonces, padre, para defender la verdad. En el caso, se lo pregunto a usted como sacerdote, por más que la alta jerarquía diga, bueno, hay que bendecir cosas que se saben que es el pecado, como sacerdote, no vamos, o sea, no tiene miedo de defender la verdad. Sí, bueno, yo tengo la buena fortuna, gracias a Dios, tener, digamos, un buen obispo que, digamos, en esa parte doctrinal la tiene clarísima, ¿listo? Él en una reunión de clero, después de que salió este documento, nos reunió y nos dijo, aquí se bendicen las personas, ¿no? Yo pienso que si hubiera alguna interpretación válida, digamos, de ese documento sería esa, bendicen las personas, no una unión. Y él realmente no lo recordó, no lo aclaró, ¿listo? Pero si yo estuviera en Alemania, tal vez a mí ya me habrían suspendido, por ejemplo, podría tener que irme a otro lugar. Esa es la realidad que estamos viendo en estos momentos. Sí. Ah, hablando de Lucía, yo recuerdo de haber leído que en una entrevista, una conversación que tuvo con el cardenal Cafara, dice que Lucía le dijo que justamente en los últimos tiempos la Virgen le había dicho que la batalla final iba a ser por la familia, ¿no? Por la familia verdadera. ¿Y cuántos estábamos, no? Esta Claro. verdad, ¿no? Terrible. Exacto. ¿Y tú nos puedes hablar más del libro? ¿Qué puede encontrar una persona al tener tu libro, que comprarlo? Sí, bueno, no, básicamente lo que estuvimos charlando acá y un poquito más profundizado, ¿no? Es un resumen de
como decía el padre Gerardo, ¿no? Es un ensayo histórico con un sentido cristiano, teológico en la historia, ¿no? Nosotros cristianos tenemos que saber que todo tiene un sentido cristocéntrico, la historia es cristocéntrica, y es un resumen, es una síntesis, porque no podemos escribir 800 páginas o repetir muchas cosas que los académicos, entre comillas, han escrito sobre este tema, sino ir a lo medular, a lo más importante para advertir, para abrir los ojos a la gente y para señalar quiénes son nuestros enemigos, para saber de qué lado estamos y cuáles son las armas con las que tenemos que aferrarnos para combatir justamente a estos perversos revolucionarios que hoy en día siguen esparciendo sus nefastas doctrinas e ideologías, ¿no? Yo agregaría que está en lenguaje muy directo, también como es el estilo de Santi y nos gusta, digamos, punzante, incisivo, ¿cierto? Llamando las cosas por su nombre, muy actual y que formaría parte, digamos, de esas obras que muestran la verdad y lo que el relato mentiroso histórico no quiere decir, ¿cierto? Porque es verdad, digamos que de 20 obras que hablan sobre la Revolución Francesa, todas van a hablar bien, ¿cierto? Como el principio de la modernidad, todo lo que somos se lo debemos a la Revolución Francesa, eran tan buenos. Bueno. Entonces, pero muy poca gente, digamos, ha estudiado realmente a fondo, ha ido a las fuentes primarias, ha ido a los decretos de la época, lo que está firmado por los autores y ha dicho, no, mire, pasó esto, hubo un genocidio, se asesinaron sacerdotes, religiosas, se persiguió al pueblo, se hicieron matanzas, deportaciones masivas. Eso la historia no lo cuenta, ¿cierto? La gente ni siquiera sabe cuando canta el himno de Francia. Yo escuchaba, por ejemplo, que tú entrevistaste, Santi, al profesor Bárcena. Sí. Él decía que en el estadio de fútbol, cuando cantan el himno de Francia, si los que lo cantan fueran conscientes de lo que están diciendo y lo cantan de verdad, nosotros tendríamos que salir volados, corriendo, porque ese himno, cuando dice Ecrasel el fam, está hablando también de la iglesia, o sea, esa frase de Voltaire, aplastar la infame, está hablando de la iglesia, y eso lo cantan ellos para su vergüenza, está en el himno de Francia, ¿cierto? Entonces, una muestra, digamos, del desconocimiento del lado del cerebro que nos han pegado, hasta los franceses, digamos, se creen en esto, ¿no? Sí, me vino a la mente el encuentro, la visita que hicimos en el Valle de los Caídos, que fue muy triste ver, o sea, la cruz más alta del mundo y la quieren destruir y bueno, nosotros los colombianos no sabíamos mucho lo que había detrás del Valle de los Caídos, de Franco, de toda esta historia tan bonita y la verdad que duele ver lo que ocurre allí, o sea, saber que meten hasta presos solamente por cantar el himno y cuando Benjuel buscó el video, todos estaban, o sea, tenían como primero el amor a Dios, o sea, las fuerzas militares, las familias, encontrar ese, si lo pueden buscar, el himno de Cara al Sol, ese video como que me hizo llenar más de sentimiento y de dolor también sobre lo que ocurre allí, pero también me parece que hace falta mayor formación en esto. Justamente es otra parte de la historia que se ha silenciado, porque Franco salvó no solo a España del comunismo, sino que salvó a la iglesia de la desaparición física, porque fue una persecución feroz, atroz. 13 obispos, más de 7.000 sacerdotes religiosos y religiosas que asesinaron los comunistas. Pero son cosas que después cambia la historia, la entierran en el olvido, la ocultan y encima dicen que eran malvados. Entonces claro, es como el tema de la Revolución Francesa. Y me gustaría saber una cosita de la Revolución. La Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, contemporáneo a la Revolución, condenó la Revolución desde el primer momento. O sea que nosotros no tenemos que avergonzarnos de decir que la Revolución Francesa es una cosa de inspiración demoníaca, porque la misma Iglesia Católica condenó la Revolución Francesa. Así que claro, ¿qué podremos decir, no? Así es. Bueno, y por último ya quisiera preguntarles, es claro entonces que estamos viviendo prácticamente una búsqueda de un nuevo orden mundial. Está claro que los mismos estados están buscando la forma de callar todo lo que tenga que ver con Dios. Bueno, no solamente el Estado, sino también a veces la misma iglesia. Da dolor visitar santuarios católicos o sitios que era de santos
y se habla de la estructura y de todo menos del santo y menos de las virtudes del santo por el cual vamos a visitar allí. Estamos próximos a tener casi que el reinado del anticristo y la gente piensa que el anticristo llegará con cachos y con cola y lo vamos a identificar fácilmente, pero no es así porque entrará con miel. Entonces, Padre, ¿qué armas debemos tener los católicos para poder tener ese discernimiento e identificar cuando aparezca el anticristo y no caer en esas manos, en las redes de él, mejor dicho? Yo diría que las de siempre, pero, o sea, las de siempre que no hemos utilizado. La Virgen María en Medjugorje, por ejemplo, ya cuando era la palabra de su hijo, ella dice, ahí encontrarán todas las respuestas. La pregunta sería, ¿y en las familias y nosotros leemos la palabra de Dios, hacemos la lección divina? No solamente que está abierta en el Salmo 91, toda llena de polvo, como en muchas casas está ahí como un fetiche, pues, para defendernos de, no sé, de espíritus, de cosas así, sino leemos la palabra de Dios. El rosario, sabemos que el rosario le aplasta la cabeza a Satanás. Y es mucha gente no piensa, y esto lo dice San Luis María Griñón de Montfort, él dice que el rezo del Santo Rosario es profundizar en los fundamentos de nuestra fe. O sea, es como un estudio profundo de nuestra fe, realmente es el rosario. Porque en esa meditación de una manera misteriosa, el Espíritu Santo y la Virgen María están infundiendo en mi alma un montón de cosas que yo de pronto no voy a encontrar en un libro. Piensa cuánta gente, digamos, los llamaríamos ignorantes, nuestros tatarabuelos, que porque no era gente campesina no sabía leer, pero tienen un discernimiento que muchos universitarios no lo tienen. Ellos hacían el rosario, ellos no les metían gato por liebre, ellos sabían que un hombre es un hombre, sabían que lo malo está mal, sabían que matar está mal, sabían que no robaban porque tenían temor de Dios, la tenían clara. Eso, ¿quién se los infundía en el alma de una manera así como un sello sagrado? La Virgen María a través del Santo Rosario. Entonces yo pienso que es volver a esas armas que son la Eucaristía, fundamentalmente la Eucaristía, y yo recomiendo a la gente que vaya a un lugar donde se celebre bien, dignamente, donde no se le prediquen barbaridad ni mentiras. Hoy somos muy perezosos. Mira que la gente para ir a la universidad tiene que a veces atravesar toda la ciudad, una hora en transporte público, pero muchos dicen no voy a misa de la parroquia porque es que no me gusta el padre, pero entonces no voy a misa. Y somos unos superficiales para construir la fe. Entonces diría que la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, la palabra de Dios y el Santísimo. Que tú tengas eso en tu vida, tienes ya muchísimo. De ahí para adelante, tú lo que le puedas, digamos, meter buenísimo. Por ejemplo, se recomienda mucho estar inserto en una comunidad. Claro, una comunidad católica, una comunidad, ¿cierto? No cualquier grupo por ahí raro. Yo diría que si tuviéramos eso, estaríamos mucho más resistentes a las embestidas del diablo. ¿Qué consejo le darías? Lo que dijo el padre para mí es palabra santa, así que este, más no podemos hacer, seguir esos consejos dice el padre y bueno, tratar de ser mejores cristianos cada día y cuando caigamos, levantándonos en la confesión con el mismo sacerdote. Claro, y Y yo formar. agregaría otra cosa, ahorita agregaría otra cosa que es muy importante, el papel de Santi como historiador y como formador y como escritor, porque, repito, hoy en día muchos de los padres de familia y de los adultos no tenemos argumentos cuando nos llega al confesionario, a la iglesia, a mi familia, a mi hijo, y me cuenta la leyenda negra que le contaron a él y que pronto otro se lo contó al que se lo contó, al que se lo contó, como te digo, viene desde el Génesis, ¿no? Entonces es muy importante también en la medida que podamos la formación. La lectura es lo mejor, a mí me gustan no los libros, digamos, digitales, sino los que yo puedo rayar, el libro de Santi, anotar unas cosas que me llaman la atención, resaltar otras cosas, y me gusta siempre como hacer después como un compendio al final de cada libro, como unas hojitas, un resumen, y a veces lo leo, eso como que, digamos, forma parte como de retroalimentarte. Pero cuando, por ejemplo, voy en la moto, yo me transporto en una moto, siempre voy escuchando algo que me forme, que me aporte algo. Esa parte sería muy importante. Mucha gente va en el metro escuchando reggaetón y cualquier... Entonces, bastante está perdiendo más. Sí, sí, porque ahora podemos decir, antes decíamos católico ignorante, futuro protestante, ahora diremos católico ignorante, futuro engañado. O sea, si no tenemos la formación para poder discernir qué viene de Dios y qué viene el diablo, vamos a caer redonditos, así como muchos caímos, bueno, no caímos, sino que muchos cayeron con lo de lo que ocurrió
en el 2020, que ya se sabe qué es y que no podemos decir, bueno, eso va a pasar si no nos formamos. Por eso es tan importante que participemos en este simposio católico que se realizará el 16 de noviembre en Medellín, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el auditorio de la Panamericana en el Poblado, y en Bogotá, en el San Fasón, en la calle 170, número 17A55, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Quienes deseen tener mayor información acerca de estos simposios se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Asimismo, quienes deseen tener información sobre nuestra próxima peregrinación que realizaremos con el Padre Gerardo el próximo año, si Dios nos da vida y nos lo permite también, a finales de abril y comienzos de mayo, que será, bueno, visitando la ruta de algunos santos estigmatizados, dentro de ellos Ana Catalina Emery, el Padre Pío, San Francisco de Asís. Así que ustedes se pueden comunicar desde ya, separar su cupo con anticipación. Les repito el número más 57 310 231 85 44. ¿Algún mensaje para terminar, Padre? No, que siempre disfruto mucho de su presencia, Santi, de su conocimiento, de su amistad, y le doy gracias a Dios por eso, y le pido al Señor que lo siga haciendo ustedes un instrumento de su amor y de la evangelización. Amén. No, yo quiero agregar, bueno, es demasiado padre lo que dice, quiero agregar que el padre Gerardo es uno de los pocos curas que yo conozco, que aparte de estar pastoreando siempre con su pueblo, con sus fieles, con sus laicos, tiene tiempo para leer y para formarse, que es muy difícil hoy en día para un cura. Así que yo realmente, desde que lo conocí al padre Gerardo, estoy admirado de la formación que tiene y no sé cómo lo hace, no sé qué tiempo le alcanza para, aparte de estar con toda su feligresía, que está todo el tiempo, casi las 24 horas, y informarse. Así que, padre, para mí es Y entrenar tenis, Santi, además que hacer deporte. Así que 100% completo, padre. Súper completo. Gracias, Santi, gracias. Gracias a usted, padre. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre fieles en este su programa No Tengas Miedo. Recuerden la información tanto para el simposio como para la peregrinación, más 57 310 231 85 44. Que Dios los bendiga.